A veces basta un segundo para cambiar una vida. Esa noche, entre la nieve y las luces, Angelina miró hacia un rincón oscuro de la calle, y lo que vio transformó para siempre el sentido de la Navidad. La ciudad respiraba luces tibias y murmullos de felicidad. Las vitrinas brillaban como promesas envueltas en papel dorado, y el aire olía a canela, a chocolate caliente, a memorias que flotan sin pedir permiso. Era esa clase de noche en la que todo parece perfecto, en la que el mundo entero conspira para hacerte creer que la magia existe. Pero Angelina caminaba despacio, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo oscuro, y algo en su mirada decía que buscaba más que luces. Buscaba verdad. Había salido sin rumbo, sin propósito claro. Solo necesitaba aire, espacio, un momento lejos del ruido interior que a veces la acompañaba incluso en el silencio. Las calles estaban llenas de gente que reía, que compraba, que abrazaba. Pero ella caminaba como una sombra entre la multitud invisible, como si el mundo la atravesara sin tocarla. Y entonces, al doblar una esquina, al pasar frente a un callejón estrecho que la mayoría ignoraba, lo vio. Era una figura pequeña, encogida contra la pared de ladrillo húmedo. Un niño. No podría tener más de 7 u 8 años. Estaba sentado sobre un cartón empapado, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos rodeándolas como si intentara contenerse entero. No pedía nada. No extendía la mano. No levantaba la mirada. Solo existía ahí, en el frío, como si ya no esperara nada de nadie. Angelina se detuvo. El mundo siguió moviéndose a su alrededor, pero ella quedó suspendida en ese instante, atrapada en la quietud de ese pequeño cuerpo que temblaba. Algo se rompió dentro de ella. No fue pena, fue algo más profundo, más antiguo, fue reconocimiento, como si en ese niño viera a todos los niños, a todas las infancias rotas, a todas las esperanzas congeladas bajo el peso del olvido. Se acercó despacio sin hacer ruido como quien se aproxima a un pájaro herido. Se arrodilló frente a él sin importarle que el suelo estuviera mojado, sin importarle nada que no fuera a estar a su altura. El niño levantó los ojos. Eran ojos enormes, oscuros, llenos de una tristeza que no debería caber en un corazón tan pequeño. No dijo nada. Ella tampoco. Por un momento solo se miraron, y en ese silencio, en esa conexión invisible, algo comenzó a sanar. Angelina extendió su mano y tocó suavemente el hombro del niño. Él no se movió, pero tampoco se apartó. Ella sonrió, apenas con esa clase de sonrisa que no necesita palabras, que dice todo sin decir nada. Entonces, sin pensarlo demasiado, sin calcular consecuencias, hizo algo que para cualquiera habría sido un gesto simple, pero que en ese momento se sintió como la única respuesta posible ante el dolor del mundo. Se quitó su bufanda, una bufanda de lana gruesa y suave, todavía tibia de su propio calor, y la envolvió alrededor del cuello del niño. Despacio, con cuidado, como quien envuelve un regalo sagrado. El niño parpadeó sorprendido, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, algo parecido a la luz cruzó su mirada. Angelina rebuscó en su bolso y sacó un billete, pero no se lo entregó como limosna. Lo puso en la mano del niño y cerró los dedos pequeños sobre él, sosteniéndolos entre los suyos por un instante más largo de lo necesario. No era solo dinero, era dignidad, era respeto, era la certeza silenciosa de que él importaba, de que su vida tenía peso, de que no estaba solo. Entonces ocurrió algo inesperado. El niño habló, su voz era pequeña, casi un susurro, pero clara como una campana en medio de la noche. ¿Por qué?, preguntó. Y en esa pregunta no había súplica ni desconfianza, solo asombro, como si nadie antes le hubiera dado nada sin pedirle algo a cambio, como si la bondad fuera un idioma que ya había olvidado. Angelina sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Respiró hondo buscando las palabras justas, las que no sonaran vacías ni condescendientes. Al final, solo pudo decir la verdad. Porque todos merecemos ser vistos, susurró. Porque nadie debería estar solo en Navidad. Porque tu vida importa tanto como cualquier otra. El niño no respondió, pero algo cambió en su rostro, como si esas palabras hubieran encendido una llama pequeña pero real en algún lugar dentro de él. Angelina se puso de pie lentamente, sintiendo el frío morder su cuello ahora descubierto, pero no le importó. Miró al niño una última vez, memorizando su rostro, y luego siguió caminando. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que algo había sucedido. Algo invisible pero poderoso. Lo que Angelina no sabía es que su gesto no terminó ahí. Los milagros verdaderos nunca terminan en el momento en que ocurren. Se expanden como ondas en un lago tranquilo, tocando orillas que ni siquiera imaginamos.
Esa misma noche, una mujer que pasaba frente al callejón vio al niño con la bufanda y se detuvo. Algo en esa imagen, en ese pequeño cuerpo, ahora un poco más protegido del frío, le recordó a su propio hijo. Se acercó, le preguntó si tenía hambre, si tenía dónde ir. El niño, todavía con el calor de la bufanda y el peso del gesto de Angelina en su corazón, respondió con una honestidad nueva. Y la mujer, conmovida, lo llevó a un refugio cercano, un lugar donde le dieron comida caliente, una cama limpia y sobre todo la certeza de que alguien se preocupaba. En ese refugio, el director quedó impactado por la historia del niño, por cómo una desconocida le había devuelto la dignidad con un simple gesto. Y eso lo inspiró a redoblar esfuerzos, a buscar más fondos, a ayudar a más niños que estaban en la calle. Una chispa había encendido un fuego, un gesto había desatado una cadena de actos de bondad que nadie podría rastrear hasta su origen, pero que todos sentían en el alma. El niño, cuyo nombre era Miguel, aunque nadie lo había preguntado en mucho tiempo, comenzó a sanar. No de inmediato, porque las heridas del abandono no se curan en un día. Pero lentamente, gracias a la red de personas que ahora lo rodeaban, comenzó a recordar lo que era sentirse humano. Comenzó a sonreír. Comenzó a confiar. Y años después, cuando ya no era un niño sino un joven lleno de propósito, se convertiría en maestro. Un maestro que dedicaría su vida a buscar a los niños invisibles, a los que nadie miraba, y a decirles con cada gesto, con cada palabra, que sus vidas importaban. Y todo había comenzado con una mirada, con una mujer que se detuvo cuando todos los demás seguían de largo, con una bufanda, con una pregunta, con la decisión silenciosa de no voltear el rostro ante el dolor ajeno. Angelina jamás supo todo lo que su gesto desencadenó. Siguió con su vida, llevando consigo el recuerdo de esos ojos grandes y tristes, preguntándose de vez en cuando qué habría sido de ese niño. Pero en lo profundo de su corazón, algo había cambiado también en ella. Había entendido algo fundamental sobre la Navidad, algo que no tiene que ver con regalos ni celebraciones. Había entendido que el verdadero milagro no está en lo extraordinario, sino en lo ordinario elevado a lo sagrado, en el gesto que cuesta poco, pero vale todo. En la mirada que ve más allá de las apariencias, en la bondad que no busca reconocimiento, sino que simplemente fluye, como el agua, hacia donde hace falta. Si esta historia tocó algo en tu alma, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Los días pasaron, y la Navidad llegó y se fue como siempre lo hace, dejando tras de sí el eco de villancicos y la nostalgia de las luces que se apagan. Pero algo permanecía, en el corazón de Miguel, que ahora dormía seguro y soñaba con futuros posibles. En el alma de la mujer que lo había llevado al refugio y que ahora veía el mundo con ojos más compasivos. En la memoria del director del refugio, que había encontrado una nueva razón para seguir luchando cuando el cansancio amenazaba con vencerlo. Y en Angelina, que caminaba por las calles nevadas de cualquier ciudad, en cualquier época del año, buscando siempre esos rincones que otros ignoran, porque había aprendido que el mundo no cambia con grandes declaraciones ni actos heroicos que todos aplauden. Cambia con los gestos pequeños, con las decisiones íntimas de ver al otro, de reconocer su humanidad, de tender una mano incluso cuando nadie está mirando. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que no por ello deja de ser cierta. Vivimos rodeados de milagros que no vemos porque estamos demasiado ocupados mirando hacia otro lado. Caminamos junto a historias que podrían cambiar nuestro corazón si tan solo nos detuviéramos a escucharlas. Pasamos frente a personas que podrían recordarnos lo que significa ser humano si tan solo las miráramos a los ojos. Y dejamos que la Navidad sea solo una fecha en el calendario cuando podría ser cada día una forma de existir. Esa noche, en ese callejón oscuro, dos mundos se encontraron. El mundo de alguien que lo tenía todo y el mundo de alguien que no tenía nada. Y por un instante las fronteras desaparecieron. No hubo diferencias. Solo hubo dos seres humanos reconociéndose mutuamente. Solo hubo un corazón que sintió el dolor de otro corazón. Y en ese encuentro tan breve y tan eterno, nació algo que ningún frío podría congelar jamás. El milagro de esa Navidad no fue que Angelina ayudara a un niño. El milagro fue que ella se permitió sentir, que no endureció su corazón ante la injusticia, que no racionalizó el dolor ajeno como algo inevitable o distante. El milagro fue que eligió ser vulnerable, ser humana, ser real. Y al hacerlo, le devolvió a ese niño algo que el mundo le había quitado, la certeza de que importaba, de que su existencia tenía peso, de que no era invisible. Hay quienes creen que los milagros son eventos sobrenaturales, imposibles, reservados para momentos extraordinarios. Pero la verdad es más simple y más profunda. Los milagros ocurren cada vez que alguien elige el amor sobre la indiferencia.
cada vez que alguien ve lo que otros ignoran, cada vez que alguien da sin esperar recibir, cada vez que alguien detiene su prisa para quedarse junto a quien sufre. Miguel creció recordando para siempre esa noche, no solo por la bufanda o el dinero, sino por la forma en que esa mujer lo había mirado, como si él fuera valioso, como si él mereciera ser tratado con ternura, como si su vida tuviera el mismo peso que cualquier otra. Y eso, más que cualquier ayuda material, fue lo que lo salvó. Porque cuando te miran así, cuando alguien te ve realmente, algo dentro de ti despierta. Comienzas a creerte capaz de más, comienzas a imaginarte un futuro distinto, comienzas a vivir otra vez. Y así, sin saberlo, Angelina no solo había ayudado a un niño, había plantado una semilla. Y esa semilla crecería, se convertiría en árbol, daría frutos, y esos frutos alimentarían a muchos. Porque Miguel, cuando fuera maestro, miraría a sus alumnos como aquella mujer lo había mirado a él, con respeto, con ternura, con la certeza inquebrantable de que cada uno de ellos importaba. Y esos niños, a su vez, llevarían esa mirada a sus propias vidas, a sus propias familias, a sus propios encuentros con el dolor ajeno. Y el milagro seguiría expandiéndose, invisible pero real, como la luz que viaja a través del espacio sin que nadie la detenga. Comparte este mensaje para recordar que a veces una mirada puede cambiar el destino de alguien. La nieve seguía cayendo sobre la ciudad, cubriendo las calles con un manto blanco que lo volvía todo nuevo, como si el mundo pudiera comenzar otra vez cada invierno. Y tal vez así es. Tal vez cada Navidad es una invitación a recordar quiénes somos debajo de todas las capas de rutina y distracción. Una invitación a detenernos, a mirar, a sentir. Una invitación a ser, aunque sea por un instante, el milagro que alguien está esperando sin saberlo. Angelina siguió caminando por la vida con ese recuerdo guardado en el corazón, como un talismán silencioso. Y cada vez que pasaba frente a alguien en necesidad, cada vez que veía dolor en los ojos de un desconocido, algo dentro de ella se despertaba. La voz de ese niño preguntando ¿por qué? Y su propia respuesta, que ahora era más que palabras. Era un compromiso, una forma de habitar el mundo. Porque al final, de eso se trata. No de salvar al mundo entero en un solo acto heroico, sino de salvar un pedacito del mundo cada vez que elegimos ver, sentir y actuar. Un niño a la vez, una mirada a la vez, un gesto a la vez. Y confiar en que esos gestos, por pequeños que parezcan, tienen el poder de cambiar el curso de las cosas, de encender luces donde solo había oscuridad, de devolver la esperanza a quien ya no se atrevía a tenerla. Esa Navidad, en ese callejón oscuro, entre la nieve y las luces, ocurrió un milagro. No el tipo de milagro que aparece en los titulares o que la gente aplaude, sino el tipo de milagro que cambia vidas en silencio. El tipo de milagro que crece lentamente, como una flor en invierno, hasta que un día te das cuenta de que el mundo es un poco menos frío, un poco más humano, un poco más parecido a lo que debería ser. Y todo comenzó con una mujer que se detuvo, que miró, que sintió, que actuó, que creyó, aunque fuera por un segundo, que su gesto importaba. Y tenía razón, porque los gestos siempre importan, siempre, incluso cuando nadie los ve, especialmente cuando nadie los ve. Porque el amor verdadero no busca testigos, solo busca sanar, solo busca ser puente entre el dolor y la esperanza, solo busca recordarnos una y otra vez que nunca estamos tan solos como creemos, que siempre hay alguien dispuesto a ver nuestra humanidad y honrarla con la suya. Esa es la verdadera magia de la Navidad, no las luces ni los regalos, sino la posibilidad de convertirnos, aunque sea por un instante, en la respuesta a la oración silenciosa de alguien más.